Pensemos en esto un momento, ¿y si las heridas emocionales se pudieran operar con la misma precisión con la que un cirujano interviene en el cuerpo? Bueno, pues hoy vamos a conocer un método que se llama, así, cirugía emocional. Es una idea fascinante que nos propone Ruth Galindo en su libro. Un viaje nada menos que al origen de nuestro dolor, a ese lugar tan profundo al que la lógica, pues, no suele llegar. Y la base de todo esto es esta frase potentísima de Carl Jung. Es que es la clave. Lo que nos viene a decir es que hay una fuerza invisible que está ahí, moldeando lo que hacemos, cómo reaccionamos, y que eso que a veces llamamos destino, mala suerte, o es que yo soy así, para Jung podría ser simplemente nuestro propio subconsciente llevando el volante sin que ni siquiera nos enteremos. Esta pregunta seguro que nos resuena a casi todos, ¿verdad? Es esa sensación extraña de repetir patrones, de tropezar una y otra vez con la misma piedra. Esa ansiedad que aparece y no sabemos de dónde viene, o esa tristeza. Es como si estuviéramos siguiendo un guión oculto, uno que desde luego no hemos escrito nosotros. Y lo más curioso de este método es su origen. Porque no nace en un laboratorio ni en una consulta de psicología al uso. La búsqueda de todas estas respuestas empezó en un sitio mucho más cotidiano. Un lugar inesperado y, sobre todo, silencioso. Pues sí, la autora, Ruth Galindo, trabajaba en una biblioteca, rodeada de silencio, de estanterías llenas de historias. Pero su día a día, sin que ella lo buscara, se fue transformando. Se convirtió, casi sin querer, en la confidente de muchísimas personas, de dolores que buscaban, desesperadamente, un lugar donde ser escuchados. Y así fue como ese espacio público, la biblioteca, se convirtió en un refugio. La gente iba por una novela y al final acababa compartiendo sus problemas más profundos, la ansiedad, los conflictos, los bloqueos. Vamos, que la biblioteca se había convertido en una especie de confesionario laico. Y ahí es donde llegó la gran revelación. Se dio cuenta de que la gente no solo quería un libro para evadirse, para escapar. Lo que de verdad buscaban era alivio. Esa búsqueda de historias era, en el fondo, una búsqueda de consuelo, una manera de intentar entender y sanar su propio mundo interior. Claro, al sentir que solo escuchar se quedaba corto, decidió formarse. Empezó a explorar caminos muy distintos para entender el sufrimiento, desde terapias energéticas como el Reiki, hasta lenguajes más simbólicos como el tarot emocional o la astrología evolutiva. Buscaba herramientas que fueran más allá de las simples palabras. Pero en todo este viaje de aprendizaje seguía faltando una pieza clave. Y cuando la encontró, de repente, todo lo demás cobró sentido. Fue cuando descubrió el poder inmenso de esa parte de nosotros que nos gobierna desde la sombra, el mundo del subconsciente. 95%. A ver, la cifra es una auténtica barbaridad. Pero, ¿qué significa realmente este número en el contexto de nuestra mente? Pues aquí está la respuesta. Es que es increíble. Nuestra mente consciente, la que razona, la que toma decisiones, solo dirige un mísero 5% de nuestra vida. El 95% restante está en manos del subconsciente. Es como un almacén gigante donde guardamos las heridas de la infancia, las creencias que nos limitan, los miedos que nos frenan, sin que sepamos por qué. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego la hipnosis. Se convirtió en la llave maestra, por así decirlo, la herramienta que le permitió acceder a ese 95%, a ese lugar profundo donde están las causas originales del dolor. Un lugar al que no se puede llegar solo con fuerza de voluntad o con pensamiento positivo. Y oye, ¿de dónde sale un nombre tan particular como cirugía para el alma? Pues lo más curioso es que no se le ocurrió a la autora. Nació directamente de la experiencia de una de las primeras personas que probó el método con ella. Después de una sesión, una mujer le describió así lo que había sentido, tal cual, que era como si le hubieran extraído algo físico de dentro, una carga que llevaba arrastrando décadas. Fíjate qué metáfora tan precisa, una operación interna. Fue tan buena, tan gráfica, que acabó dándole nombre a todo el método. Así que, esta es la definición, digamos, formal, una intervención en el subconsciente para liberar traumas desde su origen. La idea no es poner una tirita en el síntoma, sino ir directamente a la raíz del problema. Se describe como un proceso muy preciso, muy profundo y, según la autora, sin ningún tipo de riesgo. Muy bien, la teoría suena genial, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Para que lo veamos más claro, la autora comparte un caso, de forma anónima, claro, que resume muy bien la esencia de cientos de sesiones. El proceso es fascinante. A ver, María llega a la consulta con los síntomas típicos: ansiedad, insomnio, esa opresión en el pecho. Durante la sesión, su mente la lleva de repente a un recuerdo que tenía completamente olvidado. Con 6 años, un adulto le riñó por llorar. Y en ese momento, su mente de niña, para protegerse, creó una regla: mostrar mis emociones es malo.
Esa creencia, que ha estado operando en secreto durante décadas, era la verdadera causa de su ansiedad. El proceso consiste en liberar esa emoción que se quedó atrapada y darle un nuevo significado a la creencia. Y este es el resultado. Las palabras textuales de María al salir. Esto no es una mejoría intelectual, es una liberación física, totalmente palpable. La sensación de poder volver a respirar hondo después de años sintiendo un nudo en el pecho. Y con todo esto llegamos a la conclusión. Un viaje que, como hemos visto, empezó en una biblioteca y que nos devuelve, al final, a nuestro propio mundo interior. El mensaje central es muy potente. Damos por sentado que un hueso roto se suelda o que una herida en la piel cicatricia, ¿verdad? Pues la propuesta aquí es que la mente tiene exactamente esa misma capacidad de autosanarse, siempre que sepamos cómo acceder a la herida original para permitir que por fin sane. Y terminamos con la misma pregunta que plantea el prólogo, cerrando así el círculo. Una idea provocadora que desde luego nos deja pensando. La posibilidad de que esos patrones que parecen nuestro destino no sean una condena, sino simplemente el eco de una vieja herida, una emoción del pasado que nunca fue escuchada y que sigue ahí, esperando pacientemente a ser liberada.